es Monse y en el video de hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de qué es un cortometraje, qué es un mediometraje y qué es un largometraje y cuál es la diferencia que hay entre estos tres formatos y porque creo que las personas no identifican qué es un corto y creo que no saben ni que existía un mediometraje, pero sí, existen mediometrajes y existen demasiados formatos de cine, pero primero les voy a explicar estos tres porque son importantes entender estos primeros tres porque en base a estos tres se crearon todos los demás para crear de menos y menos y menos y menos y menos y menos tiempo, ¿no? Primero te voy a explicar estos tres y ya con el tiempo te explico los demás. Sí. Sin más, vamos a ello. Ok, primero empecemos con qué es un cortometraje. Ok, el cortometraje es una obra audiovisual que tiene que durar menos de 30 minutos. O sea, es una historia que tiene demasiado poco tiempo para contarla, entonces es una historia, un personaje o varios personajes, pero siguen siendo la misma historia, el mismo conflicto y lo mismo todo. No tienes tanto tiempo para elaborar subtramas y muchísimo desarrollo de cada personaje. Es como a lo que yo vengo, guapa, esto quiero generar una emoción y mantengo esa emoción todo el corto porque no tengo demasiado tiempo para expandirla y volverla a enojo o volverla a tristeza. O sea, es tu misma emoción, tu mismo conflicto, una historia que es lo más plana posible porque no tienes demasiado tiempo para expandirla. Entonces, en eso se basa un corto y también el corto es para todos los cineastas, podría decir que es el pequeño experimento para todos, ya que siempre nos piden que hagamos cortos porque es necesario hacer un corto para poder ver de qué estás hecho y qué es lo que puedes hacer en un video pequeño. Entonces, sí, el corto es también el experimento de todos los cineastas y directores como Christopher Nolan empezaron primero haciendo cortometrajes para ya luego aventarse su ópera prima, que es una ópera prima. Una ópera prima es el debut de una película. Es cada que tú escuches, es la ópera prima de tal director. Es básicamente su primera película con la que salió al mundo y el mundo dio a conocer cómo era que él dirigía y cómo era que él contaba sus historias así. Es una ópera prima. Entonces sí, primero empezamos con cortos y ya luego vamos a óperas primas y demás, ¿no? Entonces, eso es importante. Primero entendemos que un cortometraje es una misma emoción, una misma historia, unos mismos personajes, no tanto desarrollo y a lo que vamos es tan porque dura menos de 30 minutos. Eso es lo importante. ¿Qué es un corto? Es un mini video de menos de 30 minutos. Ahora vayamos a los inicios del cine, porque antes de yo poderte decir que es un mediometraje o un largometraje, necesitamos entender cuáles fueron los inicios del cine para poder entender todo lo demás, porque recordemos que el cine empezó con un cortometraje, muy pequeño, pero sigue siendo un cortometraje. Empecemos con los hermanos Lumière. Ok, los hermanos Lumière empezaron a grabar, duraban súper poco, no me acuerdo exactamente cuánto duraban, pero si mal no me equivoco, creo que son 3 segundos. La famosísima La llegada del tren, video que va a estar pasando a continuación. Fue la primera película que existió en el mundo, ya que fue la primera vez que los hermanitos Lumière se les ocurrió juntar muchas imágenes y volverla pues un video, pero en esos entonces no era un video porque no sabían que eso era un video, entonces lo fueron como una película porque, de ahí nació el primer cortometraje. Entendamos, el cortometraje fue el que dio inicio a los demás formatos en el cine. Entonces, entendiendo que es un cortometraje, ahora podemos aventarnos a lo que es un mediometraje. El mediometraje es el formato intermedio de todos estos, donde suele tener una duración de 30 minutos a 60 minutos, aunque no hay una regla estricta que diga que debe durar eso exactamente, pero es uno de los formatos menos usados, ya que, o sea, la gente no suele usarlos porque si vas a hacer un mediometraje ya mejor aviéntate una película, ¿sabes? Ese es el pensamiento que tiene la mayoría de las personas, pero eso no le quita lo interesante a este formato, ya que tiene más espacio que el cortometraje para desarrollar personajes y situaciones, pero no llega a la complejidad de un largometraje, ya que recordemos que no tienes demasiado tiempo para contar una historia con un chingo de subtramas y un chingo de personajes que cada uno tenga su desarrollo y así, porque tienes de 30 minutos a 60 minutos, entonces, es como un punto medio entre el cortometraje y el largometraje, ya que permite profundizar pero sin extenderse demasiado. Muchos proyectos experimentales o historias muy específicas cuadran su lugar aquí. ¿Sabemos lo que es el cine experimental? Ok, si no sabemos lo que es el cine experimental es, como lo dice su palabra, experimental, es un experimento. Entonces sí, todo video que tú veas por el internet con cositas como los videos que van a pasar a continuación. Art is dead.
Eso es cine experimental, porque sí, el cine experimental es simplemente un experimento de ver cómo las personas conectan emociones o historias en base a lo que están viendo, pero lo que están viendo no tiene que conectar precisamente con el siguiente video o la siguiente imagen. Entonces, eso es el cine experimental en pocas palabras. Y el cine experimental entra muchísimo en este formato si es que dura de 30 a 60 minutos, pero si no, pues puede ser un cortometraje experimental, que también existen y también puede ser muy válido, pero la mayoría de el cine experimental entra en el mediometraje. Ahora vemos con el largometraje, que el largometraje tiene que, más o menos, tiene una duración de 60 minutos como mínimo, eso sí es una regla, 60 minutos como mínimo, y máximo pueden ser los que tú quieras, pero más o menos como para darte números de 60 a 70 minutos. Eso es lo que normalmente conocemos como una película. Aquí ya hay muchísimo más tiempo para desarrollar personajes, conflictos, subtramas y de todo. Aquí ya puedes hacer todo el desmadre que tú te quieras en tu historia y poder desarrollarlo como más te plazca, claramente sí, porque aquí la evolución es súper clara. El largometraje permite una experiencia más completa y extendida, pero también exige más estructura, más control del ritmo, más decisiones narrativas, porque mantener la atención durante más tiempo es muchísimo más difícil que mantenerla con un corto o con un mediometraje, porque seamos honestos, prefieres ver un video que dura 5 minutos a una película que dura 2 horas. Son esos tipos de cositas que tiene de complejidad el largometraje, porque no todas las personas van con la misma mentalidad de voy a ver una película que dura 2 horas, entonces tengo que traer demasiado tiempo, demasiadas botanas y demasiadas pausas para ir al baño, ¿sabes? Es como eso. Tú como director saber que tienes que mantener la atención del espectador durante bastante tiempo. Algo que también me gustaría aclarar bastante es que aquí se acercan demasiado a las ideas de Aristóteles, que tenía la idea sobre la estructura narrativa de inicio, desarrollo y fin y tan tan. Puede durar muchísimo menos tu desarrollo, tu inicio y tu final, pero al fin y al cabo la esencia sigue estando ahí. Entonces ese es el motivo por el cual existen cortos que luego se vuelven películas. ¿Por qué? Porque es la misma esencia, nada más que acá puedo desarrollarla muchísimo más que de lo que pude hacerlo aquí. Puedo hacer mejor trabajo, solamente denme más tiempo. Es esto, denme más tiempo, más dinero y más gente para hacerlo. También podemos relacionar todo esto con Henry Bergson, o como sea que se pronuncia su nombre, donde él tenía ideas que hablaban del tiempo como experiencia. O sea, no es lo mismo vivir algo breve e intenso que algo largo y progresivo. Y eso es exactamente lo que pasa con estos formatos. El tiempo cambia la forma en que sentimos la historia. ¿Por qué? Porque sí, en uno tenemos muchísimo más tiempo para sentir una emoción que en el otro. Entonces, ¿qué es un cortometraje? Es una historia concentrada en un solo impacto. Y el mediometraje y el largometraje son dos formatos de usar el tiempo para contar una historia un poco más medianamente compleja y una súper compleja. O sea, al final no es solo cuánto dura la película, es cómo usa ese tiempo. Porque en el cine el tiempo no solo se mide, se siente a través de la duración. Porque sí, recordemos que el cine son emociones capturadas en pantalla. Entonces, sí, si tienes una opinión distinta, pues coméntalo si quieres. Si no, pues está bien. Esto fue todo por el video de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete. Recuerda que aquí el arte, el drama y el caos se graban en 35 milímetros. Es Monse. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Ay, te movió, te movió. Ahí está. 30 minutos a 60 minutos. Ay, qué bonito. Aquí. Sabemos lo que es el cine experimental. Acaba de pasar una mosca.